¿Qué tal? Bueno, hoy les voy a mostrar cómo es la solución de cada una de estas derivadas que trabajamos en el taller del día viernes. Recuerden que pues estos ejercicios los obtuve del libro que estoy mostrando en pantalla y básicamente lo que pretendemos es realizar la primera derivada de estas funciones. Aquí tenemos entonces la primera función. Es muy importante que ustedes siempre observen cuál es la variable con respecto a la cual vamos a derivar, en este caso con respecto a r. Entonces, la derivada de y con respecto a r, observo que pues la forma base de esta función es un producto. Está la primera función, que es un polinomio, y la segunda función, que es una exponencial. Entonces uso regla del producto, es la primera, y multiplico por la derivada de la segunda. La derivada de e a la r con respecto a r pues es e a la r, más ahora la segunda, que sea la r, y multiplico por la derivada de la primera, que es 2r menos 2. Esta ya es la derivada, pero voy a hacer todavía un paso de simplificación. Entonces, e a la r, que es común a las dos cantidades que están sumando, la voy a factorizar. Entonces, e a la r, para formar el primer sumando necesito pues r cuadrada menos 2r. Y ahora voy con el segundo. Como ya he factorizado e a la r, solamente escribo 2r menos 2. Aquí recuerden que es más, es el signo. Y observen que se simplifica. Menos 2r y 2r, eso da 0. Así que la primera derivada de y con respecto a r nos queda simplemente como e a la r por r cuadrada menos 2. Voy a escribir primero la parte polinomial, r cuadrada menos 2 y después e a la r. Y esta es la derivada. Vamos ahora con la segunda función. En clase mencioné que yo prefiero, antes de derivar, reescribir a esta función de tal manera que no aparezca esta fracción, porque tendré que derivar x a la menos 1. Entonces voy a hacer la suma de estas dos fracciones, que tendrían como denominador x. Esta x pues tiene un 1. Entonces multiplico 1 por x y ese es el denominador. Y ahora multiplico cruzado, x por x es x cuadrada. Y luego tenemos más c por 1, que es c. C es una constante. Y x está en el numerador. Al hacer la regla de la división, para formar ya la fracción final, recordemos que esta x pues también tiene un 1 aquí. Así que multiplicamos extremo por extremo entre medio por medio. Entonces los extremos nos dan x cuadrada y los medios pues solamente es x cuadrada más c, porque se multiplica por 1. Observen que esta función racional que hemos obtenido es más simple para derivar. Ahora vamos a calcular ya la derivada de esta función. Usaremos la regla de la división. Aquí es muy importante que recuerden que en el numerador uno de las cantidades lleva un signo negativo, por eso siempre es importante recordar el orden. Así que escribo la función que se encuentra abajo y multiplico por la derivada de la función que se encuentra arriba, que es 2x. Después tenemos menos la función que se encuentra arriba, que es x cuadrada, por la derivada de la función en el denominador, que es 2x. Porque la derivada de c pues vale 0. Entonces ya no lo anoto. Y después tenemos que dividir entre x cuadrada más c, pero al cuadrado. Bueno, el siguiente paso es la multiplicación en el numerador para simplificar algunas cantidades que sean posibles. Aquí voy a multiplicar cada una por 2x. Así que tenemos 2x cúbica más 2cx. Después este menos 1 también lo multiplico con x cuadrada y luego con 2x. Y eso nos devuelve menos 2x cúbica. Observen que esto fue pues muy conveniente porque
Sx cúbica, 2x cúbica, se simplifica porque uno es positivo y el otro es negativo, entonces se vuelve 0. Y el resultado pues es una expresión mucho más simple, 2cx entre este binomio elevado al cuadrado. No se olviden de indicar siempre lo que están calculando, en este caso es la primera derivada de su función f, y también recordar que la línea de división principal de esta fracción debe de ir a la misma altura que el igual. Eso es muy importante y como paso final pues podemos resaltar ahí nuestro resultado. La siguiente función la voy a resolver también usando la regla de la división. Entonces tengo aquí que construir la división. Yo siempre pongo la línea de división, así ya no hay ningún problema, ¿verdad? Porque si queda abajo pues tengo que borrar después. Entonces escribo la función que se encuentra en el denominador, o sea abajo, y multiplico por la derivada de la función que se encuentra arriba. La derivada de e a la x es e a la x. Después menos, ahora la función que se encuentra arriba multiplica a la derivada de la función que está abajo. Esto es 1 más e a la x. Y después divido todo entre la función de abajo en el denominador, pero elevada al cuadrado. Bien. Lo que sigue es multiplicar en el numerador. Voy a multiplicar por e a la x y también este menos e a la x va a multiplicar al binomio que está dentro. Entonces tengo x e a la x más e a la x por e a la x. Lo voy a escribir acá. E a la x por e a la x. En este caso pues se suman los exponentes y nos queda e a la 2x. ¿Okay? Entonces voy a escribirlo así. E a la 2x. Después es menos e a la x por 1. Sigue siendo menos e a la x. Después igual menos e a la x por e a la x, e a la 2x. Y el denominador pues ese no cambia. Lo dejamos indicado. Tampoco se desarrolla ese cuadrado en el denominador. Ahora simplifico. Observen, e a la 2x menos e a la 2x es 0. Nos queda simplemente y' como x a la x menos e a la x. En este numerador, si quisieran, es posible factorizar e a la x. También lo pueden factorizar. Bueno, lo voy a dejar así. Simplemente resalto acá lo que obtuve como la primera derivada y ahí está. Siguiente función, f de u. Esta función depende de u. Vean que es una función racional, polinomio arriba, polinomio abajo. Entonces esto es f' de u es igual a esto es la función de abajo, 1 más u cuadrada, que multiplica a la derivada de la función que se encuentra arriba, que es menos 2u. Menos, ahora la función de arriba, aquí es indispensable, sí o sí, paréntesis. Si ustedes no escriben paréntesis, es muy probable que se equivoquen a la hora de... Bueno, además de que estaría mal indicado, las multiplicaciones aquí pues quedarían mal, ¿verdad? Entonces escribo la función de arriba y derivo la función que se encuentra abajo, que es 2 veces u. Y la función de abajo al cuadrado. Aquí ya derivamos, todo lo que sigue es álgebra. Vamos, pero importante, igual de importante. Entonces multiplico también por menos 2u y después multiplico así. Después este signo va a multiplicar a menos u cuadrada y después a 2u, ¿vale? Vamos entonces con la primera parte. Menos 2u
menos 2 u cuadrada por u, esto es u cúbica, ¿ok? Menos, esto es 1 por 2u, esto es menos 2u. Aquí le puse un puntito y pareciera que es una resta, pero no. Después menos por menos más, y 2u cuadrada por u, esto es 2u cúbica, entre 1 más u cuadrada al cuadrado, eso ya no cambia. Observen que también acá hay cantidades que se simplifican, menos 2u cúbica y 2u cúbica, y menos 2u, pues eso es menos 4u en el numerador, y en el denominador, ahí está ese binomio al cuadrado. Recuerden indicar siempre que se trata de la derivada. Ahí está la derivada de la función número 4. Para h de t usaré regla del producto, porque es la primera función es a la t, la segunda función es todo este polinomio. Entonces h' de t, bueno, voy a usar la otra notación, derivada de h con respecto a t. Esto es igual a e a la t, es la primera función, y multiplico por la derivada de la segunda función. Esto es 0 más 6t más 5 por 4, esto es 20 t cúbica. Ya tengo aquí primera por derivada de la segunda más, ahora escribo la segunda exactamente igual, no le cambio nada, y multiplico por la derivada de la primera. La derivada de la primera, que sea la t, es e a la t también. ¿Okay? Aquí ya terminé, digamos, con cálculo. Lo que sigue básicamente es álgebra. Voy a colocar e a la t. Vean que es común a los dos sumandos, e a la t. Así es que voy a factorizar ese e a la t, pero lo voy a escribir en segundo lugar. Y dentro de este paréntesis va a quedar la parte polinomial y usaré el orden decreciente. Entonces, exponente mayor a exponente menor. Entonces, comienzo con 5t cuarta. Después voy con el cubo. Esto es más 20t cúbica. Después más 3t cuadrada. Ya no va a caber aquí, lo voy a tener que borrar. Más 3t cuadrada. Después 6t. Y finalmente más 1. Todo multiplicando a e a la t. Y pues esta es la derivada de h con respecto a t. Ahí está. Ahora vamos con la función número 6. Y observen que pues es básicamente una función exponencial y el exponente es una función, en este caso de la variable teta. Así es que la derivada de h, perdón, de y, tiene que ser con respecto a teta. Usaré la derivada base, que es la exponencial, pero aplicando regla de la cadena. Entonces, recuerden que la derivada de la exponencial es la misma exponencial sin cambiar nada, sin coseno de teta, multiplicando por la derivada, aquí vamos a escribirlo para hacer dos pasos, la derivada de el exponente, o sea, el argumento de esta función exponencial. ¿Ok? ¿Y cuánto vale esta derivada? Pues vale 5 coseno de teta. Entonces voy a escribir esa derivada al inicio. 5 coseno de teta. Y la exponencial la escribo en segundo lugar. Y ahí termina la derivada de y. Ya no hay que hacer nada más. Vamos con la número 7. Aquí, aunque ven muchos paréntesis, no hay absolutamente ningún producto. El seno, la primera función, que es seno, tiene como argumento toda esta función, que es seno de x. ¿Okay? Entonces recuerden que cuando está la función trigonométrica, bueno, cuando hay una función trigonométrica, lo que sigue, o sea, es siempre el argumento.
así que no hay ningún producto. Entonces, la regla base para este caso será la derivada de la función seno, pero tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, la derivada de seno es coseno ¿de qué? De lo mismo exactamente. ¿Qué es eso mismo? Seno de x. ¿Ok? Ese es el argumento de la primera función. Seno de x. ¿Ok? Entonces, derivada de seno, coseno de exactamente lo mismo. Por regla de la cadena, aquí tenemos que multiplicar por la derivada del argumento. ¿Cuál es el argumento? Seno de x. Seno de x. En esta derivada que estoy indicando, tenemos que usar también regla de la cadena. Así que pues vamos a pensar únicamente en esta derivada. Ya lo otro quedó atrás. Entonces, derivada de seno de x. Nuevamente, la base es la derivada de la función seno. Entonces, ¿cómo deriva la función seno? Pues es este coseno de qué? De lo mismo, que es eso que tiene como argumento seno de x. Por la derivada de su argumento. ¿Cuál es la derivada de el argumento que es seno de x? Pues lo vamos a escribir abajo. ¿Okay? Y bueno, entonces la última derivada la voy a escribir acá. La derivada de seno de x es coseno de x. ¿Okay? Entonces, aquí no hubo ninguna multiplicación, ¿verdad? No hay ninguna multiplicación, me refiero a la regla de derivación con multiplicación. Todo es regla de la cadena. Veamos ahora y, que depende de x. La regla base es la derivada de la exponencial, es la función base. Y después ya nos encargamos de derivar su exponente, o sea, su argumento. Entonces, la derivada de la función exponencial es la misma exponencial sin cambiarle absolutamente nada, multiplicando por la derivada de su exponente, que es x coseno de x. La estoy indicando, pero ahora la voy a realizar. Ahora sí, para esta derivada de su exponente, la regla básica es la del producto, porque este es un producto de dos funciones. La primera función es x y la segunda función es coseno de x. Entonces, primera por derivada de la segunda. Derivada de coseno es menos seno de x. Ojo, aquí necesito paréntesis, ¿ok? Después más la segunda, que es coseno de x, por la derivada de la primera. La derivada de x es 1. Y ahora voy a escribir ya para terminar esta expresión ya simplificada al inicio. Entonces aquí me va a quedar menos x seno de x más coseno de x. Y todo eso multiplicando a la misma exponencial, e a la x coseno de x. Este es y'. Ahí está. Vamos ahora con esta g de w. Miren, voy a mostrarles cómo hacer la derivada de cada una con la regla de derivación, básicamente de x a la n. Recordemos la regla de derivación x a la n. Entonces, la derivada de x a la n con respecto a x es n, o sea, el exponente baja, y nos queda x elevado a la n menos 1. Esta regla, si la transportamos a regla de la cadena, entonces ya no sería la derivada de x a la n, sino de alguna función, por ejemplo f de x, elevada a la enésima potencia. Ajá. La regla pues es muy semejante. Aquí sería n, y ahora en vez de x, pues toda la f de x. ¿A qué exponente? A la n menos 1, pero
por regla de la cadena, tengo que agregar la derivada del argumento, que en este caso es f de x. Entonces es f' de x. Observen que la regla base para derivar seno cúbico de w es justamente esta, f de x a la n. Entonces, la derivada de seno cúbico de w es básicamente derivar, que lo voy a escribir así, seno de w todo elevado al cubo. Ajá. Entonces solamente sigan el patrón de nuestra regla. F de x es seno de w. Y n es 3. Esto es entonces n, es decir, 3. La misma f de x, es decir, seno de w, elevado al exponente reducido en 1, 2. Por la derivada de qué función, de nuestra f de x, pero nuestra f de x es, bueno, en este caso es seno de w, ¿okay? La voy a indicar aquí, seno de w. Bien. Esta seno de w al cuadrado la puedo escribir así, seno cuadrado de w. Y después la derivada de seno de w, pues es el coseno de w. ¿Okay? Esa es, entonces, derivada de seno cúbico de w con respecto a w. Bueno, vamos ahora de manera más directa, por supuesto con la misma regla, pero usándola de forma más directa, ahora para coseno cúbico de w. Ya vimos cómo se compone esta derivada. Vamos a hacerlo ahora de manera más directa. La derivada del coseno cúbico, ¿ok? Entonces es como esta f de x a la n. Entonces el 3 baja, el coseno ahora nos queda a un exponente menor, o sea, en una unidad menor, que es coseno cuadrado, y luego multiplico por la derivada de el argumento, que es coseno de w, solito, ¿ok? Por ejemplo, aquí fue seno de w, aquí sería de coseno de w, que es menos seno de w. Indispensable, paréntesis. Y ya para simplificar, pues siempre coloco el signo al principio, esto es menos 3. Voy a colocar seno de w al principio y después coseno cuadrado de w. ¿Okay? Entonces ahora ya vamos a escribir w, perdón, g' de w. Entonces g' de w nos queda como la derivada de seno cúbico, que es 3. Voy a colocar también este coseno al inicio, es decir, antes de seno cuadrado. 3 coseno de w, seno cuadrado de w. Entonces aquí es 3 coseno de w, seno cuadrado de w. Luego sigue la segunda derivada, la de coseno cúbico, que es menos 3 seno de w, coseno cuadrado de w. Podría hacerse alguna factorización definitivamente, pero bueno, ahora no me voy a detener en eso. Creo que no es como una simplificación realmente. Y vamos con la última, con g de h. También aquí vamos a usar regla de la cadena. Y fíjense que la igualdad, bueno, la regla pues es la misma, porque tenemos toda una función a la sexta. Así que esta regla pues la usaremos también en la derivada número 10. Entonces el 6 baja y toda la función queda igualita, pero su exponente queda reducido en 1, es decir, 5. Y después se multiplica por la derivada de todo ese de toda esa función dentro del exponente, que es 1 más coseno cúbico de h. ¿Okay? Es el puro argumento, aquí ya no lleva ningún exponente fuera, digamos aquí, ya ningún, bueno, es 1. Bien, pues la derivada de 1 es 0. Ajá, la derivada de este 1 es 0. Y la derivada de coseno cúbico de h, pues ya tenemos idea por lo que hicimos antes. Esto es 3
el coseno ahora se reduce en 1 en su exponente, coseno cuadrado, y se multiplica por la derivada del coseno, que es menos seno de h. ¿Okay? Ahora voy a simplificar constantes 6, 3 por menos 1. Esto es menos 6 por 3, 18. Voy a escribir la función seno de h al inicio. Después voy a seguir con coseno cuadrado de h. Y finalmente escribo el binomio a la quinta, coseno cúbico de h a la quinta. Y esto es g' de h. ¿Ok? Bueno, y ahí terminamos.